No es casualidad que hayas llegado hasta aquí en este momento. Tu alma está inquieta, buscando respuestas que el mundo no puede darte. Sientes un vacío que nada logra llenar. Has perdido cosas que creías necesarias y te preguntas por qué Dios permite que la vida se sienta tan incierta. Pero hoy quiero revelarte una verdad profunda que cambiará tu perspectiva para siempre. Ese vacío que sientes no es un error de diseño, es el espacio sagrado que Dios reservó para él. Las pérdidas que has experimentado no son castigos, son redirecciones divinas hacia tu verdadero destino. Jesús mismo nos enseñó que el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Hoy descubrirás que lo que has perdido te está llevando exactamente hacia lo que realmente es tuyo, según el corazón de Dios. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: Señor, abre mis ojos para ver tu voluntad perfecta en mi vida. Que esta oración sea el primer paso hacia descubrir que tu vacío es en realidad tu mayor tesoro espiritual. Comencemos. Número 1. Ese vacío que sientes no es un error, es una invitación. Hay un vacío dentro de ti que por más que lo intentes, nadie ni nada ha podido llenar. Tal vez lo has intentado con logros, con afectos, con nuevas metas o relaciones. Pero siempre llega un momento en que ese silencio interior vuelve a hacerse sentir. No es ruido, es ausencia. No es debilidad, es espacio. Y hoy quiero decirte algo que puede cambiar por completo la forma en que lo ves. Ese vacío no es un error, es un diseño. Sí, ese lugar dentro de ti que a veces se siente como una herida abierta, como un hueco imposible de llenar, es en realidad el espacio reservado por Dios para él. Es la arquitectura espiritual de tu alma. Fuiste creado con un lugar sagrado que no puede ser ocupado por nada más que por la presencia de tu Creador. Es por eso que, aunque el mundo te aplauda, aunque cumplas tus metas o te rodees de personas, si Él no está allí, todo sabe a poco. Como dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tu alma clama por Dios, no por más cosas. Y ese clamor que sientes en medio de la pérdida, del silencio, de la espera, no es un castigo, es una señal. Es el Espíritu diciéndote: vuelve a mí, yo soy lo que buscas. Lo que perdiste, lo que ya no está, lo que dolió tanto soltar, puede haberse llevado parte de tu historia, pero nunca tocó tu propósito. Y muchas veces Dios permite que lo que no puede llenar tu vacío sea removido, precisamente para que recuerdes lo que sí puede hacerlo. Hay relaciones que se van porque estaban ocupando el trono que le pertenece a Dios. Hay logros que no llegan porque el alma primero debe aprender a descansar, no a correr. Hay metas que se frustran, no porque Dios quiera verte sufrir, sino porque sabe que si llegas a ellas sin haberle dado primero su lugar, terminarán por ahogarte en lugar de elevarte. Ese vacío no es accidental, es tu punto de conexión más profundo con lo divino. Es el eco de tu espíritu recordando que provienes de una fuente eterna y que solo en esa fuente puede descansar tu corazón. San Agustín lo dijo así: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces deja de forzar, deja de intentar llenar tu alma con todo lo que se mueve. El vacío interior no es algo que tengas que eliminar, es algo que debes consagrar. Es el lugar donde Dios quiere habitar. No se trata de buscar una solución rápida, se trata de abrir la puerta. Quizás has sentido que tu vida está incompleta, que algo te falta, aunque aparentemente todo está bien. Y hoy Dios te dice: eso que sientes, ese espacio abierto dentro de ti, es donde quiero entrar. Él no está en guerra con tu vacío. Él lo diseñó.
porque solo en la humildad de esa necesidad reconocida es que pueden hacer una comunión verdadera con Él. Y cuando eso ocurre, todo lo demás toma su lugar. Ya no necesitas aferrarte a lo que se fue, porque lo que es para ti vendrá directamente de su mano. Ya no persigues migajas, porque has encontrado la mesa donde el pan de vida es servido. Mira con honestidad tu interior. ¿Qué es eso que tanto te pesa? ¿Qué ausencia estás tratando de ignorar? Tal vez perdiste una persona, tal vez una oportunidad, tal vez la esperanza. Pero hoy el Señor quiere enseñarte algo poderoso. Lo que perdiste te está preparando para lo que es realmente tuyo. No es el fin, es el inicio del regreso, pero no un regreso a lo que tenías, sino un regreso a quien eres en Él. Dios no llena por llenar, Él transforma. Y el vacío, cuando es entregado, se convierte en santuario. Cuando dejas de huir de tu vacío y lo reconoces como el lugar más sagrado de tu ser, habrás encontrado la puerta por donde Dios quiere entrar. No temas ese espacio. No lo veas como señal de fracaso. Míralo como lo que es, una invitación. Hay un vacío en tu alma que no será resuelto por otra persona, por más buena que sea. No se soluciona con dinero, ni con éxito, ni con seguridad emocional. Ese vacío habla otro idioma, es espiritual, es eterno, y su única respuesta también lo es. Así que deja de forzar. Deja de perseguir sombras. Permite que lo que perdiste sea parte del testimonio que Dios está construyendo, porque al final, cuando su presencia ocupe el lugar que le corresponde, entenderás por qué nada funcionaba antes. Era Él, siempre fue Él quien faltaba. Y cuando Él llena ese espacio, todo cambia. Tu pasado ya no te acusa. Tus pérdidas ya no te duelen igual. Tu presente se vuelve altar. Y tu futuro ya no es incierto porque sabes que caminas con quien conoce el camino. Dios no quiere simplemente acompañarte desde fuera, quiere habitarte desde dentro. Ese vacío fue hecho para eso. No lo desperdicies, conságralo y verás cómo lo que es realmente tuyo, por designio divino, llegará sin que tengas que perseguirlo, porque ya habrás encontrado lo esencial, a Él. Número 2. Dios te quita algo bueno para darte algo perfecto. Hay momentos en los que sientes que algo te falta. No sabes exactamente qué es, pero lo sientes. Puede ser un sueño que aún no se cumple, una persona que ya no está, una puerta que no se abrió, o una necesidad que clama en silencio dentro de ti, y en ese momento tal vez tu alma grita: ¿por qué, Señor? ¿Por qué si te sirvo, si oro, si creo me falta esto? Pero quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de interpretar esa carencia. Dios permite que te falte algo, no porque te haya olvidado, sino porque quiere que lo encuentres todo en Él. Sí, en su infinito amor, Él permite espacios vacíos para que busques su plenitud. Permite límites para que conozcas su gracia sin medida. Permite debilidades para que experimentes su poder. Es lo que el apóstol Pablo aprendió a reconocer después de clamar 3 veces para que el Señor quitara su aguijón. Y la respuesta de Dios fue clara y profunda: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso está en 2 de Corintios 12:9. Pablo entendió que lo que le faltaba no era una carencia que debía eliminar, sino una oportunidad para que Dios se manifestara de una manera más íntima y poderosa. Y eso mismo quiere enseñarte hoy el Señor. La escasez, la limitación, el no tener eso que tanto deseas, pueden ser las herramientas más precisas que Dios usa para acercarte a Él, para formarte, para enseñarte a depender. Vivimos en un mundo que glorifica la autosuficiencia. Todo nos dice que debemos tenerlo todo, resolverlo todo, lograrlo todo. Pero el reino de Dios funciona al revés. En el reino, los últimos son los primeros, los débiles son los fuertes, y los que reconocen su necesidad son los que reciben el mayor favor.
Es precisamente cuando reconoces que no puedes, que el cielo se abre y Dios actúa. La carencia tiene un propósito, no es castigo, es formación. Hay cosas que Dios no te da inmediatamente, no porque no quiera bendecirte, sino porque primero quiere fortalecerte. Si recibieras ahora todo lo que estás esperando, sin haber desarrollado la raíz espiritual que se sostiene en él, ese regalo podría convertirse en un peso que no estás listo para cargar. Por eso, en su sabiduría perfecta, Dios dosifica la bendición, no porque te ama menos, sino porque te ama mejor. A veces confundimos la falta de algo con abandono divino, pero si miras de cerca, verás que en los momentos de más necesidad también hay una presencia más cercana de Dios. Lo experimentó Elías en el desierto, cuando no tenía fuerzas para seguir y un ángel le llevó pan y agua. Lo vivió el pueblo de Israel cuando en medio del desierto, sin pan ni agua, llovía maná del cielo y brotaba agua de la roca. ¿Ves? Dios permite que falte algo, pero nunca deja de ser tu proveedor. Ahora bien, no toda carencia es destructiva. Hay una que Dios usa como escuela del alma. Es esa que te hace orar con más humildad, que te obliga a rendirte, que te lleva a preguntarte si estás buscando al Dios de las bendiciones o solo las bendiciones de Dios. Esa carencia te forma, te pule, te acerca, porque en ese vacío Él susurra, en ese espacio Él entra, en esa debilidad Él se glorifica. Pero también es cierto que hay carencias que vienen de nuestra propia desconexión. Hay escasez que es fruto de caminos lejos de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. Pregúntate, ¿estoy pasando por una carencia formativa o por una que me está destruyendo porque estoy caminando en dirección opuesta a Dios? Una te acerca al corazón del Padre, la otra te aleja. Una despierta dependencia saludable, la otra genera frustración constante. Necesitamos aprender a distinguir entre ambas, y para eso la oración, la palabra y el Espíritu Santo son esenciales. El Señor quiere enseñarte a ver más allá de lo que falta, porque en su economía espiritual, muchas veces la escasez es el acceso a su abundancia. La Biblia está llena de ejemplos de esto. La viuda de Sarepta no tenía más que un poco de harina y aceite, y con eso, cuando obedeció, experimentó la multiplicación divina. El joven con 5 panes y 2 peces no tenía suficiente para alimentar a miles, pero cuando lo puso en manos de Jesús, se convirtió en un milagro. ¿Y sabes qué tienen en común estas historias? Que lo poco que había fue entregado, no escondido, no retenido, no forzado. Y eso es clave para ti hoy. Deja de forzar. Deja de luchar con tus propias fuerzas para llenar lo que solo Dios puede completar. Lo que te falta no es señal de fracaso. Es una invitación a confiar, a descansar, a creer que aunque no tengas todo lo que quieres, sí tienes todo lo que necesitas porque lo tienes a Él. No es un error que tengas límites. Es el escenario perfecto para que veas a Dios obrar. No es un descuido de Dios, es parte de su estrategia para hacerte más fuerte, más sabio, más íntimo con Él. Lo que consideras tu mayor debilidad podría ser exactamente el lugar donde Dios quiere mostrar su mayor fortaleza. Número 3. Tu corazón ya sabe lo que tu mente aún no entiende. Hay veces en las que no sabes cómo explicarlo, pero lo sientes. Sientes que algo no encaja, que hay un movimiento en tu interior que no proviene de tu pensamiento lógico, sino de una parte más profunda. Es como si tu alma estuviera tratando de decirte algo que tu mente aún no logra traducir. Y eso, hermano, hermana, no es imaginación, es una verdad espiritual. Tu alma conoce cosas que tu mente todavía no ha comprendido. Porque la sabiduría de Dios no siempre llega por el razonamiento, muchas veces llega por la revelación. La Biblia lo dice claramente en 1 Corintios 2:14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, hay cosas que no tienen sentido para la mente racional, pero que el Espíritu sí entiende. Hay caminos que parecen cerrados a la lógica, pero que el alma reconoce como dirección divina. Y cuando esto ocurre, el conflicto entre la razón y la revelación se hace más fuerte, pero también más necesario. Dios no te habla solo por palabras audibles. Muchas veces te habla por silencios que estremecen, por sensaciones que no sabes explicar, pero que sabes que son reales. Te ha pasado, ¿verdad? Esa certeza que sientes antes de que algo ocurra. Esa paz que llega cuando tomas una decisión que a los ojos del mundo parece absurda, pero tú sabes que es lo correcto. Ese consuelo profundo que aparece justo cuando creías no poder más. Eso es tu alma conectada al Espíritu. Eso es el testimonio interior, y eso no es locura, es gracia. Por eso es tan importante que aprendas a discernir entre la emoción y la intuición espiritual. La emoción fluctúa, va y viene según las circunstancias, pero la intuición espiritual permanece, no necesita pruebas, solo necesita espacio. Porque cuando el alma está alineada con Dios, empieza a recibir sabiduría que no viene de libros, ni de consejos, ni de lógica humana, viene del cielo. Y el cielo no necesita explicaciones, solo obediencia. En momentos de pérdida, en tiempos donde todo parece desmoronarse, muchas personas buscan razones. Pero a veces no se trata de encontrar la razón, sino de seguir la revelación. Hay una diferencia profunda entre entender y confiar. Entender quiere respuestas. Confiar se apoya en la voz que resuena en el interior, y esa voz, aunque tu mente no la entienda, tu alma la reconoce, porque tu espíritu fue creado para conocer a Dios desde dentro. Es aquí donde entra en juego la fe verdadera, no una fe basada en certezas visibles, sino en la convicción interna de lo que no se ve. Tu alma tiene acceso directo a esa dimensión, a ese lugar sagrado donde se disciernen los caminos, donde se revela el tiempo de Dios, donde se intuye lo que aún no ha llegado. Y cuando aprendes a confiar en ese conocimiento silencioso, empiezas a vivir desde una sabiduría que no se aprende, se revela. A veces Dios te quita algo no para dejarte con las manos vacías, sino para devolverte a ti mismo. Y cuando pierdes lo que creías que te definía, tu alma empieza a hablar más fuerte, empieza a recordar, empieza a buscar con profundidad, porque el alma, a diferencia de la mente, no está tan distraída por la lógica del mundo. Ella reconoce el olor de su origen, y su origen es divino. Hay situaciones que tu mente no entenderá hasta años después, pero tu alma ya sabía que eran parte del plan. Esa ruptura, esa puerta cerrada, ese cambio inesperado, algo en ti ya lo presentía, pero no sabías cómo nombrarlo. Hoy, quizás, es tiempo de volver a confiar en esa voz silenciosa, de dejar de forzar lo que tu alma ya soltó, de dejar de perseguir lo que no vibra con la paz interior que el Espíritu de Dios coloca como señal. El corazón comprende misterios que la lógica no puede procesar, y ese es uno de los dones más hermosos que Dios nos ha dado, la capacidad de percibir lo eterno, incluso en medio de lo limitado. A eso se refiere la Escritura cuando habla de andar por el Espíritu. No se trata solo de acciones visibles, sino de sensibilidad interior, de saber cuándo moverse, cuándo esperar, cuándo rendirse y cuándo avanzar, aunque no haya señales externas, porque por dentro ya hay dirección. Tal vez por eso sentías desde hace tiempo que eso que perdiste ya no tenía propósito en tu camino. Tal vez tu alma ya lo sabía, y si tu alma lo sabía, confía, no estás solo. El Espíritu Santo te guía desde dentro. Él es tu maestro silencioso, tu consuelo invisible, tu brújula eterna.
Honra esa voz, honra esa certeza, porque lo que viene de Dios no siempre grita, a veces solo susurra, pero con una fuerza capaz de mover montañas. Número 4. Las lecciones más valiosas se aprenden en los días más difíciles. Hay momentos en la vida en los que todo se oscurece. No ves salida, no entiendes el propósito y hasta tu fe parece tambalearse. Esos periodos donde no hay respuestas, donde las oraciones parecen rebotar en el techo, donde la noche es más larga de lo normal. Pero quiero que hoy escuches esto con atención. Dios te está enseñando en la oscuridad lo que usarás en la luz. Él no te abandonó, te está formando. El Salmo 119:71 lo dice así. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¿Escuchas la sabiduría detrás de esas palabras? El salmista no está diciendo que el sufrimiento fue agradable, está diciendo que fue útil, que sirvió, que en la humillación, en el quebranto, en la noche más oscura, aprendió. Y no aprendió cualquier cosa, aprendió los estatutos de Dios, aprendió a conocer su carácter, aprendió a discernir su voz. Las temporadas oscuras son las aulas donde Dios entrena a sus guerreros más fieles. Es ahí donde el alma se sensibiliza, donde se calla el ruido de lo externo y se amplifica el susurro del espíritu. Mientras todos corren buscando explicaciones, tú aprendes a buscar presencia. Mientras otros se quejan por lo que perdieron, tú empiezas a descubrir quién eres realmente sin eso que creías necesitar. La oscuridad saca a la luz lo esencial, y eso no se aprende en la comodidad. Hay verdades del reino que solo se revelan en medio del dolor. Hay dimensiones de Dios que solo se conocen en el valle, porque en la cima es fácil alabar, pero en el valle es donde la adoración se vuelve pura. Cuando ya no tienes nada más a lo que aferrarte, ahí es cuando empiezas a ver con claridad lo que siempre estuvo, pero no habías valorado. Su fidelidad, su cuidado silencioso, su amor que no depende de circunstancias. Dios permite los períodos de oscuridad no para destruirte, sino para formarte. Como el oro que se purifica en el fuego, como el diamante que se forma bajo presión, así también tu alma se fortalece cuando parece que todo alrededor se está desmoronando. No estás solo, estás en formación, y eso que ahora no entiendes, mañana será el testimonio que otros necesitarán escuchar. Las lágrimas que derramaste en secreto se convertirán en sabiduría que ofrecerás en público. Mira a José. Fue traicionado, vendido, encarcelado injustamente. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando en secreto al gobernador que luego salvaría a naciones. Cada paso oscuro de su camino era parte de la instrucción divina. Y cuando llegó el tiempo de la luz, ya no era un joven inmaduro. Era un hombre con visión, con dominio propio, con compasión, con experiencia del quebranto. Lo que José vivió en la oscuridad fue lo que lo capacitó para sostener lo que Dios le daría en la luz. Así también contigo. Lo que estás atravesando ahora, ese dolor que parece no tener sentido, ese vacío que se intensificó después de perder lo que pensabas que era para ti, todo eso está esculpiendo tu carácter espiritual. No lo estás viendo aún, pero Dios sí. Él ve el propósito, Él ve el fruto, Él ve el día en que tú vas a usar cada lágrima, cada herida, cada noche sin dormir como herramientas para edificar, para servir, para sanar a otros. ¿Y sabes qué más sucede en la oscuridad? Aprendes a caminar por fe y no por vista. Aprendes a confiar en lo que no sientes. Porque cuando no hay luz, no puedes depender de tus ojos. Tienes que confiar en la mano que te guía. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Está entrenando tu espíritu para caminar guiado por su voz y no por tus emociones. Está enseñándote a vivir desde la confianza, no desde el control.
Es en la noche donde se revelan las estrellas. Es en el desierto donde el maná cae del cielo. Es en la prueba donde nace la resistencia. No desperdicies tu proceso. No te apresures en salir del valle. Pregunta en cambio, Señor, ¿qué quieres que aprenda aquí? ¿Qué estás formando en mí? Y escucha. Porque cuando todo alrededor se apaga, es cuando más clara suena la voz de Dios. Lo que parece un retroceso, en realidad es un impulso divino hacia tu destino. Lo que perdiste no es el fin, es el inicio de una nueva etapa. Pero no intentes saltarte el proceso. No fuerces la salida. No luches contra la oscuridad. Hay algo que Dios quiere enseñarte aquí que será clave para lo que vendrá después. Un día mirarás atrás y entenderás. Un día verás cómo esas noches de llanto prepararon tu corazón para sostener la victoria. Un día testificarás con autoridad, no porque leíste un versículo, sino porque lo viviste. Porque la palabra se encarnó en ti en medio del dolor. Porque el Espíritu te consoló como solo Él sabe hacerlo. Y porque ese proceso te hizo más semejante a Cristo. Número 5. Tus pedazos rotos son el material perfecto para su obra maestra. Quizás hay partes de tu historia que preferirías borrar, momentos que duelen, capítulos que no quisieras que nadie leyera, heridas que aún sangran en el silencio de tu alma. Pero hoy, Dios quiere decirte algo profundo. Tu historia rota es precisamente el material que Él usará para su gloria. Lo que te quebró, lo que te dejó marcado, lo que sentiste que te destruyó, todo eso no será desechado, será transformado. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas todas, lo bueno, lo malo, lo incomprendido, lo inesperado, todo puede ser redimido cuando pasa por las manos del alfarero eterno. Porque Dios no necesita piezas perfectas para hacer su obra. Él es el especialista en hacer belleza con fragmentos. Cuando miras tu vida y ves grietas, vacíos, partes rotas, no lo veas como un error. Míralo como el lienzo en el que Dios está pintando algo mayor. Tus errores no son el fin, tus fracasos no son un obstáculo para Él. De hecho, muchas veces son el inicio de un nuevo propósito. Porque el Señor no desperdicia el dolor, lo recicla, lo purifica, lo eleva y lo convierte en testimonio. Tal vez piensas que no puedes servir a Dios porque te equivocaste, porque te caíste, porque hay partes de tu vida que no sabes cómo restaurar. Pero escucha esto: Moisés asesinó, David cayó en adulterio, Pedro negó al Maestro, Pablo persiguió a la iglesia. Todos ellos fueron quebrados y luego fueron usados poderosamente. Porque la gloria de Dios no se manifiesta a través de vidas perfectas, sino a través de corazones rendidos. Dios permite el quebrantamiento, no porque se deleite en tu dolor, sino porque en ese proceso tu alma se vuelve más sensible, más humana, más compasiva. Es ahí donde nace la empatía, es ahí donde dejas de juzgar y comienzas a entender. Es ahí donde descubres que el dolor bien procesado se convierte en puente para la sanidad de otros. ¿Has notado cómo algunas personas te tocan profundamente cuando hablan? No es porque hablen perfecto, es porque lo que dicen viene desde una herida sanada, desde una historia restaurada, desde un lugar donde antes hubo oscuridad, pero ahora hay luz. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Convertir tus cicatrices en señales. Que lo que hoy te duele, mañana sea el bálsamo con el que consuelas a otros. El arte divino no descarta piezas, las recoge, las limpia, las redime y las une en un mosaico que solo Él puede componer. Y lo hermoso es que ese mosaico tiene más valor por haber estado roto. Las grietas no se esconden, se iluminan, porque son el testimonio de que hubo un proceso, de que hubo gracia, de que hubo una mano sobrenatural obrando.
No ignores tu historia, no escondas tu pasado, no lo niegues, ponlo en el altar, entrégaselo a Dios. Porque eso que tú ves como vergüenza, Él lo puede usar como plataforma. Eso que tú crees que arruinó tu camino, puede convertirse en el punto exacto donde su poder se glorifica. Las heridas preparadas correctamente se convierten en puertas de sanidad para otros. Y cuando alguien venga a ti buscando consuelo, no necesitarás dar un sermón. Bastará con decir: yo estuve ahí, yo también me rompí, pero Dios me recogió, me restauró y me volvió a usar. Eso tiene más poder que 1000 palabras. Eso lleva la marca de lo real, porque el mundo está cansado de máscaras. Lo que el mundo necesita ver es redención. Ver que Dios no solo salva, sino que restaura profundamente. A veces no entendemos por qué Dios permitió que pasáramos por ciertas cosas, pero cuando rendimos nuestra historia, Él le da sentido. Y en lugar de huir de tu pasado, puedes reconciliarte con Él. Puedes mirarlo como parte del plan, no como algo que debió ser borrado, sino como algo que Él redimió para gloria suya. Cada pedazo de tu historia cuenta, incluso aquellos momentos en los que pensaste que Dios estaba en silencio. Él estaba trabajando. Incluso cuando todo parecía perdido, Él estaba preparando algo nuevo. Y hoy quiere recordarte que no has sido descartado, que tu historia no terminó en ese punto, que hay más, que lo que perdiste fue solo el inicio de lo que realmente es tuyo. Las grietas en tu corazón no son fallas de diseño, son las ventanas por donde la luz de Dios brillará hacia otros. No las tapes, no las disimules, ábrelas, conságralas, porque lo que viviste, por duro que haya sido, puede convertirse en tu mayor herramienta de servicio. Cuando entregas tu historia rota a Dios, Él la vuelve sagrada, la llena de propósito, la cubre de gloria. Número 6. Lo que buscas afuera ya vive dentro de ti. Has pasado tanto tiempo buscando fuera lo que en realidad ya habita dentro de ti. Has extendido tus manos esperando que algo o alguien complete ese anhelo, ese hueco que sientes, pero hoy Dios quiere que escuches con el corazón. Lo que sientes que te falta es lo que Él ya puso dentro de ti a través de Cristo. No está allá afuera, está en lo profundo y está esperando ser despertado. Jesús lo dijo de una manera clara en Juan 4:14. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Te das cuenta? No dijo que el agua vendría de afuera, dijo que estaría en él, interna, permanente, viva. Jesús no ofrece una ayuda pasajera, ofrece una fuente interna, una presencia constante, una vida que brota desde adentro y nunca se agota. Eso que sientes que te falta, paz, seguridad, valor, amor, propósito, no es un vacío que alguien deba llenar por ti. Es una invitación para que descubras que la fuente ya está activa en tu interior. El problema es que hemos sido entrenados para buscar por fuera lo que solo se encuentra por dentro. Nos enseñaron a correr tras logros, afectos, posesiones, validación, creyendo que ahí encontraríamos plenitud. Pero la palabra dice que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. No Cristo al lado, no Cristo ocasional, Cristo en ti. ¿Y qué significa tener a Cristo dentro? Significa que no estás incompleto, significa que el cielo ha hecho morada en tu interior, que tienes acceso directo a la sabiduría, la fortaleza, la paz y la dirección divina, no porque lo merezcas, sino porque Él lo ha depositado por gracia. Entonces, ¿por qué seguimos mendigando atención, aprobación, afirmación? Porque aún no hemos aprendido a beber del pozo que ya fue cavado en nuestra alma. Y eso es lo que el enemigo quiere evitar, que te des cuenta de lo que ya posees. Él no puede quitarte lo que Dios te dio, pero puede nublarte la visión para que no lo disfrutes. Puede hacerte creer que necesitas forzar, controlar, perseguir, cuando en realidad
Lo que necesitas es volver al silencio interior, al templo donde habita el Espíritu, y redescubrir que no estás vacío, solo estás desconectado. Acceder a los recursos de Cristo en ti no se trata de hacer más, se trata de estar más, de rendirte, de permitir que su presencia tenga el primer lugar en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu día. Porque cuando haces eso, algo extraordinario ocurre. Empiezas a ver que la paz ya está, que la fortaleza ya fue dada, que la sabiduría no tiene que venir de fuera, solo necesita espacio para manifestarse. Esto no es autosuficiencia, no es una espiritualidad basada en el yo. Es lo contrario, es saber que yo no tengo nada sin Él, pero que en Él lo tengo todo, no porque yo sea suficiente, sino porque su suficiencia habita en mí. Hay una gran diferencia entre la autosuficiencia humana y la suficiencia en Cristo. Una se desgasta tratando de demostrar, la otra descansa en quien ya lo ha hecho todo. La razón por la que a veces sentimos que nos falta tanto es porque hemos ignorado lo más esencial. Hemos mirado hacia el mundo, esperando recibir identidad, cuando solo en Dios encontramos nuestra verdadera esencia. Hemos querido que una relación nos haga sentir completos, cuando solo en comunión con el Espíritu hallamos plenitud. Hemos forzado puertas, oportunidades, caminos sin entender que si la fuente no brota desde adentro, todo lo externo será efímero. ¿Y cómo se activa esa fuente? A través de la comunión íntima con Dios, de la oración sincera, de la adoración sin filtros, del silencio que no huye, sino que espera. A veces, en lugar de pedirle más cosas a Dios, deberíamos pedirle más conciencia de lo que ya nos dio, más profundidad para reconocer su inhabitación, más fe para vivir desde su presencia y no desde nuestra carencia. Porque cuando vives desde adentro, ya no necesitas correr tras las bendiciones. Eres consciente de que las bendiciones están fluyendo desde lo que portas. El gozo ya no depende de lo que te rodea, sino de lo que te habita. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Las pérdidas dejan de ser amenazas, porque sabes que lo esencial no puede perderse. Las crisis ya no te definen, porque lo que te define es invisible, eterno, incorruptible. Cristo en ti. Hoy Dios te dice, deja de forzar. Deja de perseguir con ansiedad lo que ya tienes por herencia espiritual. Lo que perdiste quizás fue necesario para que descubrieras lo que nunca se irá, lo que ya es tuyo, lo que está en ti, porque en ti hay más que vacío. En ti hay una fuente, y esa fuente no depende de tu estado emocional ni de tus logros personales. Esa fuente es su espíritu y brota para vida eterna. Número 7. En el silencio escuchas lo que el ruido nunca te dejó oír. A veces, lo que más te asusta no es la tormenta, sino el silencio. El momento en que todo se apaga, en que las voces que te rodeaban desaparecen, en que te ves solo contigo mismo y con Dios. Y es en ese instante, cuando el ruido se va, cuando los rostros desaparecen, cuando las distracciones se terminan, que comienza la conversación más importante de tu vida. Porque Dios susurra más fuerte en tu soledad que el mundo grita en multitudes. Jesús lo sabía. Por eso, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él buscaba la soledad no como castigo, sino como refugio, como santuario. Porque en el lugar desierto, donde no había espectadores ni interrupciones, el Hijo hablaba con el Padre, y eso lo sostenía, eso lo dirigía, eso lo fortalecía. Lo mismo quiere hacer contigo. La soledad no es enemiga del alma, es el aula donde Dios enseña las lecciones más profundas. Es en ese espacio íntimo donde Él afina tu oído, donde te revela verdades que nunca escucharías entre el bullicio de la vida diaria. No es que Dios no hable cuando estás rodeado de gente,
Es que tú escuchas mejor cuando estás a solas con Él. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto estar solos? Porque el silencio confronta. Porque en la soledad no puedes huir de ti mismo. No hay máscaras, no hay poses, solo estás tú, tu historia, tu dolor y Dios. Y si no estás acostumbrado a esa comunión interior, lo primero que sientes es vacío, pero ese vacío no es para desesperarte, es para limpiarte, para prepararte, para que dejes de llenar tu alma con ruido y empieces a llenarla con presencia. Dios no teme al silencio, de hecho, lo usa, lo santifica. El silencio es el lenguaje de la eternidad. Es donde las palabras ya no son necesarias, porque la comunión es más profunda que cualquier frase. Y cuando aprendes a habitar ese espacio, descubres que el aislamiento no es ausencia, es encuentro, que la soledad no es abandono, es consagración. Hay verdades que Dios solo puede revelarte cuando todo lo demás ha sido quitado, cuando ya no estás pendiente de agradar a los demás, cuando no te defines por lo que haces o por lo que tienes. Cuando el alma se despoja, entonces Él comienza a hablar. Y lo que dice no son palabras comunes, son palabras que sanan, que restauran, que ordenan tu mundo interior. Palabras que reescriben tu historia desde adentro, en una cultura que teme el silencio, que corre desesperadamente hacia el entretenimiento, hacia las multitudes, hacia la validación exterior. Tu soledad se convierte en tu mayor ventaja espiritual. Porque mientras todos buscan ser vistos, tú estás siendo transformado en lo secreto. Mientras otros construyen imágenes, tú estás edificando una comunión real. Y esa comunión no se puede imitar. Tiene peso, tiene sustancia, tiene raíz. Jesús no salió del desierto vacío, salió ungido. Salió con claridad, salió con autoridad, porque en ese lugar desértico su identidad fue afirmada, su misión fue sellada, su alma fue fortalecida. ¿Te das cuenta? Lo que parecía abandono era entrenamiento. Lo que parecía pérdida era preparación. Y eso es lo que tal vez estás viviendo tú. Sientes que perdiste personas, oportunidades, espacios, que todo se apagó a tu alrededor. Pero quizás no fue una pérdida, fue una invitación a entrar al lugar secreto, a descubrir que cuando nadie más está, Dios sigue estando, que cuando todos callan, su voz se vuelve más clara, que cuando todo afuera se cae, lo eterno se levanta por dentro. No desprecies tu temporada de soledad, no trates de llenarla a toda prisa, no corras a reemplazar lo que se fue. Quédate. Escucha, respira, porque ahí, en ese vacío aparente, Dios está construyendo plenitud eterna. Está afirmando tu identidad, no en función de lo que haces, sino de quién eres en Él. Está fortaleciéndote no para que te vuelvas autosuficiente, sino para que aprendas a depender solo de su presencia. Y un día, cuando vuelvas a estar entre la multitud, serás diferente. No necesitarás impresionar. No estarás buscando llenar vacíos, porque ya habrás sido llenado en lo secreto. Ya habrás aprendido que el silencio es más poderoso que el aplauso, que la intimidad con Dios es más rica que cualquier reconocimiento, que la comunión con el Espíritu es la fuente que sostiene tu alma, aun cuando el mundo grite lo contrario. Así que si hoy estás solo, no lo veas como un castigo. Es una cita divina. Dios te está llamando al desierto, no para abandonarte, sino para hablarte al corazón. Como dice Oseas 2:14, «He aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón». ¿Lo ves? El desierto no es un lugar de muerte, es un altar. Número 8. Tu prisa es la evidencia de que no confías en su tiempo perfecto. ¿Te has preguntado por qué tanta ansiedad cuando Dios tarda en responder? ¿Por qué esa desesperación cuando las cosas no llegan en el tiempo que tú esperas? Hoy Dios te dice con firmeza pero con amor: tu impaciencia es la prueba de que no confías aún en mi perfección.
porque si realmente creyeras que mis planes son mejores, no te desesperarías por controlarlos. La impaciencia no es solo un tema de carácter, es una señal espiritual, es un reflejo de cuánto creemos o no creemos en la soberanía de Dios. Y aunque a veces disfrazamos nuestra prisa de determinación o diligencia, en el fondo, muchas veces lo que hay es una ansiedad que no descansa en la voluntad del Padre. Pero el libro de Santiago 1:4 nos recuerda algo clave: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Te das cuenta? La paciencia no es un lujo opcional, es un instrumento de perfección divina. Dios no opera con reloj humano. Él no está condicionado por tus calendarios, tus urgencias, tus planes. Él es eterno, y su tiempo no es solo puntual, es perfecto. No tarda, no improvisa, no falla. Pero nosotros, en nuestra humanidad impaciente, muchas veces intentamos forzar lo que Él no ha soltado todavía. Intentamos abrir puertas que aún no están listas. Queremos recoger frutos que todavía están verdes, y lo único que conseguimos es frustración. La prisa es enemiga de la fe, porque la fe sabe esperar. La fe se planta firme aun cuando nada florece. La fe no exige evidencias inmediatas porque se alimenta de confianza, no de resultados. Pero cuando te impacientas, empiezas a tomar decisiones aceleradas, a aceptar opciones que no vienen de Dios solo por no saber esperar lo que sí viene de Él. Y en ese proceso muchas veces pierdes lo que realmente era tuyo por conformarte con lo que estaba disponible. Dios no necesita tu ayuda para cumplir su promesa, necesita tu paciencia. Porque la paciencia no es resignación pasiva, es confianza activa. Es mantenerte firme aunque no veas. Es adorar mientras esperas. Es obedecer sin exigir explicaciones. Es caminar paso a paso aunque no tengas todo claro. Y eso no lo hace cualquiera. Lo hace el que ha decidido confiar más en el carácter de Dios que en la urgencia de su alma. Nuestros relojes nunca coinciden con el reloj del cielo. Y eso no es un problema, es una oportunidad para desarrollar carácter, para crecer en humildad, para soltar el control, porque en la espera Dios trabaja. Y muchas veces, más que trabajar en lo que va a darte, está trabajando en ti. Porque cuando llegue eso que estás esperando, necesitas estar listo para sostenerlo, no solo emocionado para recibirlo. ¿Sabes cuántas veces la impaciencia ha saboteado procesos divinos? Es como sacar un pan del horno antes de tiempo. Puede parecer listo por fuera, pero por dentro está crudo. Así pasa con muchas bendiciones que buscamos adelantar. Llegan a destiempo, nos sobrepasan, nos confunden, y lo que debía ser una bendición se convierte en carga. No porque Dios haya fallado, sino porque no supimos esperar su tiempo. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años en el desierto por no saber confiar. Saúl perdió su reinado por ofrecer un sacrificio antes de que llegara Samuel. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has adelantado procesos por no saber esperar? Pero hoy es un buen momento para detenerte y decir: Señor, quiero aprender a confiar. Quiero que la paciencia tenga su obra completa en mí, porque no se trata solo de que Dios te entregue lo que te prometió. Se trata de que cuando lo recibas, seas la persona que puede administrarlo con sabiduría, madurez y gratitud. Y eso solo se logra en el horno del tiempo, en la escuela de la espera, en el gimnasio de la perseverancia. No ignores ese proceso, no lo apures, no lo fuerces. Deja que Dios termine lo que empezó. Deja que el silencio enseñe. Deja que el todavía no sea una afirmación de fe y no una excusa para dudar. Porque cuando Él se toma su tiempo, es porque está construyendo algo eterno, algo que no se desmorone con el primer viento, algo que se sostenga cuando vengan las pruebas. Y ese algo, muchas veces, eres tú. Lo que perdiste, lo que no se dio,
Lo que aún no ha llegado quizás era Dios protegiéndote de ti mismo. Quizás era Él esperándote a ti, no tú a Él. Porque a veces el problema no es el retraso de la bendición, sino nuestra falta de preparación para recibirla. Y ahí es donde la paciencia entra como un maestro divino, enseñando, puliendo, madurando. Número 9. Cada puerta cerrada te protege de un destino equivocado. Te dolió cuando se cerró esa puerta. Te costó aceptar ese no, ese rechazo, ese silencio divino que no entendías. Tal vez oraste, insististe, esperaste con todas tus fuerzas, convencido de que eso era para ti. Y sin embargo, la puerta se cerró y te sentiste frustrado, confundido, incluso abandonado. Pero hoy Dios quiere que sepas algo. Esa puerta cerrada fue su protección, no su castigo, porque lo que perdiste no era tu destino. Y Él, que ve más allá de lo que tú ves, decidió salvarte aunque al principio no lo comprendieras. La palabra nos recuerda esta verdad en Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros, caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, Dios no razona como nosotros. Él no se guía por apariencias ni urgencias. Él se guía por propósito eterno. A veces anhelamos cosas que parecen buenas, pero no son buenas para nosotros. Caminos que brillan por fuera, pero que esconden trampas en su interior. Relaciones que nos atraen emocionalmente, pero que minarían nuestra fe. Oportunidades que prometen éxito, pero que drenarían nuestra identidad. Y como no vemos el todo, como nos movemos desde el deseo y no desde la revelación, nos aferramos sin saber que Dios está tratando de salvarnos de algo que más adelante nos haría daño. Las puertas cerradas no son fracasos, son decisiones soberanas, son actos de amor de un Padre que conoce tu principio y tu final, de un Dios que prefiere decepcionarte por un momento antes que verte destruido por una elección precipitada. Y si hoy estás de pie, aunque esa puerta no se abrió, es porque su mano te sostuvo. Aunque no fue lo que querías, fue exactamente lo que necesitabas. Pero para poder ver esto, necesitas madurez espiritual. Necesitas dejar de preguntarte ¿por qué no se dio? Y empezar a preguntarte ¿qué me estás protegiendo, Señor? Porque hay cosas que se ven como pérdida, pero que con el tiempo se revelan como liberación. Hay puertas que dolieron al cerrarse, pero que, si se hubieran abierto, te habrían alejado de lo que realmente es tuyo. No todos tus deseos son beneficiosos, no todo lo que quieres te conviene, y aunque eso suene duro, es una muestra del cuidado de Dios. Porque si Él nos diera todo lo que pedimos, sin filtrar por su sabiduría, terminaríamos atrapados en destinos que no fueron diseñados para nuestra alma. Terminaríamos luchando por sostener algo que no tiene raíz en su voluntad. Y eso, tarde o temprano, se cae. Por eso, cuando una puerta se cierra, no corras a forzarla. No golpees hasta desgastarte. No digas, Dios me olvidó. Más bien, agradece, detente, discierne. Porque tal vez esa negativa no es el fin del plan, sino el comienzo de uno mucho mejor. Uno que no veías porque estabas enfocado en lo que creías que era tuyo. Pero Dios no trabaja según tus deseos, trabaja según tu destino. Y en ese destino no hay callejones sin salida. Solo desvíos que redirigen, solo pausas que preparan, solo demoras que refinan. Porque Dios no te lleva de la mano solo para complacerte, te lleva para transformarte. Y parte de esa transformación implica aprender a soltar lo que no es, a bendecir lo que no fue, a agradecer por lo que no pasó. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y has dicho, gracias, Señor, por no haberme dado lo que te pedí? ¿Cuántas veces comprendiste después que esa relación que se rompió te salvó de una dependencia emocional?
que ese empleo que no llegó te permitió encontrar tu verdadera vocación, que esa puerta que no se abrió te preservó para un camino más alto. Ese es el poder del amor de Dios. Protegerte incluso de ti mismo. Cuidarte cuando tú no sabías cómo cuidarte. Cerrar puertas que tú abrirías con toda tu fuerza, sin darte cuenta de lo que había detrás. Él sí lo ve. Él sí sabe. Él no improvisa. Así que si estás en una temporada de puertas cerradas, no te frustres. No lo tomes como un castigo. Tómalo como una guía, una protección, una señal de que estás siendo preservado para lo que realmente es tuyo. Porque lo que Dios tiene para ti no necesita ser forzado. Fluye, se alinea, llega en paz, no destruye tu identidad, no arruina tu propósito, lo confirma, lo expande, lo afirma, y cuando llegue el momento, cuando se abra esa puerta que sí fue preparada por Dios, todo lo que antes dolía cobrará sentido. Descubrirás que lo que perdiste fue necesario para encontrarte con lo que de verdad te corresponde, y lo recibirás no desde la ansiedad, sino desde la gratitud, no desde la duda, sino desde la certeza, porque entenderás que tu historia no se trataba de tener todo lo que querías, sino de caminar hacia todo lo que Dios soñó para ti. Número 10. Lo que llamas atraso, Dios lo llama preparación. Tal vez tú lo llamas retraso. Tal vez tú lo ves como una espera innecesaria, como un silencio que duele, como un tiempo perdido. Pero hoy Dios te dice, no estás esperando en vano, estás siendo preparado. Porque lo que tú llamas demora, en el cielo se llama alineación perfecta. Lo que tú interpretas como estancamiento, en realidad es parte de una obra que aún no está completa, pero que ya tiene fecha de cumplimiento. Dios no llega tarde, Dios llega exacto. No cuando tú quieres, sino cuando estés listo para recibir lo que Él planeó desde la eternidad. Eclesiastés 3:1 lo afirma con sabiduría eterna. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y esa hora, aunque no la comprendas ahora, es perfecta, porque viene orquestada por un Dios que ve lo que tú no ves, que conoce lo que tú ignoras, y que está trabajando en dimensiones que tu mente limitada no puede calcular. Mientras tú esperas, Él está actuando. Mientras tú preguntas, ¿cuándo? Él responde, confía. Dios no improvisa. Él no se olvida de ti. No está distraído. No te está castigando. Te está formando. Porque para cada promesa que Él libera, hay un proceso que Él activa. Y ese proceso, aunque a veces sea lento, no es un castigo, es una inversión. Está sembrando carácter. Está afinando tu oído. Está limpiando tu corazón, está fortaleciendo tu identidad, porque lo que viene no es pequeño, no es superficial, no es temporal, es eterno, y requiere una estructura interna que pueda sostenerlo sin derrumbarse. ¿Sabes por qué los tiempos de espera duelen tanto? Porque no controlamos nada. Porque el reloj se detiene, pero el corazón sigue latiendo fuerte, porque queremos ya lo que Dios aún está perfeccionando. Pero si Él te lo entregara ahora, quizás lo dañarías, o peor aún, quizás te dañaría a ti. Por eso te espera, por eso afina, por eso pule. Porque cuando llegue, no será una bendición fugaz, será un sello divino que cargará propósito, impacto y eternidad. Dios coordina 1000 detalles mientras tú solo ves un silencio. A veces pensamos que solo nosotros estamos involucrados en una promesa, pero número. Hay personas, lugares, circunstancias, condiciones del alma, todo tiene que alinearse. A veces no es que tú no estés listo, es que aún faltan piezas en el tablero y Dios, como un maestro relojero, está sincronizando todo con precisión absoluta. Tu trabajo no es forzar la hora, es afinar tu corazón, no es correr a abrir puertas, es prepararte para cuando se abran,
Él no trabaja con tus cronogramas, tus fechas límite no lo apresuran, tus ganas no lo alteran, porque Dios no se mueve por ansiedad, se mueve por eternidad, y su eternidad es más sabia que tus urgencias. Él sabe el día exacto en que estarás listo, el momento en que ya no dependerás de tu ego, sino de su gracia, el punto donde ya no necesitarás impresionar, solo obedecer. Y ese es el instante en que Él te entregará lo que es tuyo. Pero mientras tanto, ¿qué haces? Te preparas. Aprovechas el desierto para crecer en profundidad. Usas el silencio para escuchar lo que nunca oyes con ruido. Te arraigas en su palabra. Te fortaleces en oración. Y sobre todo, sueltas la necesidad de controlar el tiempo. Porque mientras te quejas por la demora, Dios está coordinando 1000 detalles para tu momento perfecto. Piensa en José. Soñó con gobierno, pero antes fue vendido, calumniado, encarcelado. Retraso, preparación, formación, alineación. Porque cuando llegó el momento exacto, cuando Faraón tuvo el sueño, cuando todo se conectó, José ya no era el muchacho arrogante. Era un hombre de carácter, sabiduría y discernimiento. No se trataba solo de llegar, se trataba de llegar listo. Lo mismo contigo. Dios no solo quiere que entres a tu destino, quiere que lo sostengas, que seas fiel en lo poco antes de manejar lo mucho, que seas íntegro cuando nadie te ve antes de tener influencia delante de muchos. Por eso espera, por eso pausa. Por eso no se rinde contigo aunque tú ya estés cansado de esperar. Entonces, deja de forzar, deja de manipular, deja de correr. Y sobre todo, deja de pensar que Dios se olvidó. Él está más cerca que nunca, pero está trabajando en el fondo, en lo oculto, en lo que no puedes controlar. Él sabe lo que estás esperando, pero también sabe quién necesitas ser para recibirlo. Y mientras tú crees que estás en pausa, Él te está perfeccionando. Cuando llegue tu hora, lo sabrás. No tendrás que empujar nada. Todo fluirá, todo se abrirá, todo tendrá sentido, porque fue Dios quien lo orquestó. Y entenderás que lo que perdiste no fue tiempo, fue inmadurez, ansiedad, prisa. Pero su gracia cubrió todo eso, y su fidelidad lo convirtió en preparación. Así que suelta tu calendario, abre tu corazón, confía en el reloj del cielo. Porque cuando Dios dice ahora, ningún retraso puede impedirlo. Y cuando Él dice todavía no, es porque está preparando algo que no solo cambiará tu historia, sino que revelará la suya a través de ti. Número 11. Tu inquietud es la brújula que te guía hacia tu verdadero hogar. Hay algo dentro de ti que nunca se calma del todo. Puedes lograr metas, puedes tener momentos de alegría, incluso puedes rodearte de personas y sentirte amado, pero aún así hay una inquietud que permanece, un suspiro que no se apaga, un anhelo profundo que no tiene nombre pero que sabes que existe. Y eso no significa que haya algo mal en ti, al contrario, es señal de que estás vivo espiritualmente. Porque tu corazón inquieto no es un defecto que debes corregir, sino una brújula que apunta hacia tu verdadero hogar. Ese desasosiego interior no es casual. Es un recordatorio constante de que fuiste creado para más que esta vida. Fuiste diseñado para la eternidad. Por eso nada aquí, por más bueno que sea, te llena completamente. Y eso no es motivo de frustración, es motivo de dirección. Porque cuando sientes que algo te falta, aún en medio de la plenitud, estás escuchando el eco del cielo en tu interior. Hebreos 11, del 13 al 16, nos dice algo poderoso. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, anhelaban una patria mejor, esto es, celestial. Ellos no eran inestables, no eran inconformes, eran conscientes, sabían que esta tierra no era su destino final, y ese anhelo no era debilidad, era visión. Lo mismo pasa contigo.
Cuando tu alma se inquieta, no es porque todo esté mal, es porque el cielo te está recordando que aún estás de paso, que tu ciudadanía es celestial, que tu identidad está anclada en una patria eterna, y esa nostalgia que sientes en lo profundo no se calma con logros, ni con relaciones, ni con estabilidad material. Solo se calma cuando vuelves tu mirada al hogar verdadero, a ese lugar donde no hay pérdida, donde no hay tiempo, donde no hay separación entre Dios y tú. No te confundas, no todo descontento es malo. Hay un descontento sagrado, un anhelo santo, un vacío que no busca ser tapado con distracción, sino dirigido con propósito. Esa inquietud no es para que corras a buscar otra cosa, es para que mires más arriba, es para que ajustes tu orientación. Es el Espíritu Santo recordándote que aunque estás en este mundo, no perteneces a él, y que cada pérdida, cada espera, cada ruptura te está empujando más cerca de tu destino eterno. La diferencia entre un descontento tóxico y un anhelo santo es la dirección. El descontento tóxico te hace quejarte de todo y no valorar nada. El anhelo santo te recuerda que hay algo más y te impulsa a vivir con propósito mientras esperas. Uno te hace correr sin rumbo, el otro te lleva a caminar con esperanza. No estás solo en esto. Todos los hombres y mujeres de fe han vivido esta tensión. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, pero con la certeza de que Dios lo guiaba. Moisés renunció a los tesoros de Egipto por algo invisible pero eterno. Pablo decía que su ciudadanía estaba en los cielos y que su deseo era partir y estar con Cristo, aunque sabía que aún tenía propósito aquí. Así que, si hoy sientes esa inquietud, no la reprimas, no la interpretes como señal de fracaso. Escúchala, agradécela, porque te está protegiendo de conformarte con menos. Te está preservando de quedarte estancado. Te está enseñando que esta vida no es el todo, que lo que perdiste aquí, si lo entregaste en fe, será redimido allá, que lo que no entiendes ahora será revelado en plenitud en su presencia, que lo que tanto anhelas no es una cosa, es un lugar, es una comunión, es un rostro, es el hogar. Dios permite esa inquietud porque es una alarma espiritual. Cuando todo parece bien, pero aún sientes un vacío, es Él diciendo, no pongas raíces tan profundas aquí. No pierdas de vista tu meta eterna. No te apegues a lo temporal como si fuera eterno. Yo soy tu hogar. Y mientras vives en esta tierra, ese anhelo puede convertirse en combustible para el propósito. Puedes usarlo para amar más profundamente, servir con humildad, vivir con sentido. Porque sabes que nada aquí es para siempre, y eso no te deprime, te libera. Te impulsa a dar lo mejor sin aferrarte a nada, a construir con sabiduría sabiendo que todo se evalúa desde la eternidad. El dolor de la pérdida, la espera que no se explica, el deseo que no se cumple todo, cobra otra perspectiva cuando lo miras desde el cielo. No como una negación de la vida, sino como una elevación de tu propósito. Porque lo que perdiste aquí no te desvió, te direccionó. Te recordó que lo verdaderamente tuyo no se pierde, porque está guardado en un lugar donde ni la polilla ni el óxido corroen, donde nada se rompe, donde todo es plenitud. Número 12. Te cansas de lo temporal para que anheles lo eterno. Llega un punto en la vida donde lo que antes te emocionaba ya no te llena. Lo que antes perseguías con todo el corazón, ahora te deja un sabor amargo. Lograste cosas que creías que te harían feliz y sin embargo ahí estás, sintiendo que algo falta. Esa sensación de vacío, ese cansancio profundo que no se resuelve con descanso físico. No es un error, no es fracaso espiritual, no es falta de gratitud. Es tu alma diciendo, esto no es todo, fui creada para algo más. Y hoy Dios quiere decirte, permití que te cansaras de lo temporal para que empieces a anhelar lo eterno. Ese desgaste interior que sientes no es un accidente, es parte de un proceso divino.
es una educación espiritual, porque muchas veces, solo cuando nos decepcionamos de lo terrenal, es que comenzamos a mirar hacia arriba. Cuando las promesas del mundo se derrumban, cuando las luces artificiales se apagan, cuando las personas que idealizaste fallan, ahí comienza el despertar. No de desesperanza, sino de discernimiento, de recordar que fuiste hecho para algo que no se agota, que no se rompe, que no se desvanece. El sabio lo dijo en Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón lo tuvo todo: sabiduría, riqueza, placeres, poder. Y sin embargo, al final de su vida reconoció que todo lo que no estaba conectado con lo eterno era humo, era niebla, era ilusión. ¿Y qué significa eso para ti hoy? Que no es extraño que te canses de lo que el mundo te ofrece. No es un problema que ya no encuentres satisfacción donde antes la hallabas. Es una señal. Es Dios redireccionando tu enfoque. Es el cielo susurrándote: despierta, hay algo más. Dios no te quiere deprimido, te quiere despierto. Y hay una gran diferencia entre el pesimismo y la sabiduría eterna. El pesimismo dice: nada vale la pena. Pero la sabiduría eterna dice: lo que vale la pena no se encuentra en este mundo. Uno te apaga, el otro te guía. Uno te encierra, el otro te libera. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo: liberarte del espejismo, quitarte el peso de perseguir lo que no nutre, para que comiences a caminar en dirección a lo que realmente satisface. Porque cuando te das cuenta de que lo temporal no basta, no te quedas vacío, te abres. Abres espacio para lo eterno, para la paz que no depende de circunstancias, para el gozo que no se apaga con pérdidas, para la esperanza que no está atada a resultados. Y esa transformación no ocurre por imposición, sino por revelación, por dentro, desde el alma. Muchas veces Dios no responde con sí a todas tus oraciones, no porque no te ame, sino porque sabe que algunas cosas que deseas hoy, si te las da, te alejarían de lo que necesitas realmente. Y entonces, en lugar de satisfacerte con lo superficial, te deja tener sed. No para condenarte, sino para que busques una fuente más profunda. No para castigarte, sino para que tu hambre espiritual te guíe hacia lo que no se acaba. Ese cansancio que sientes no es una señal de muerte, es una señal de nacimiento, de algo nuevo, de una nueva etapa de madurez, de una transición donde ya no buscas llenar el alma con experiencias momentáneas, sino con verdades eternas, donde dejas de forzar lo que no fluye, de perseguir lo que no sana, y comienzas a valorar lo invisible, lo espiritual, lo eterno. No ignores esa sensación. No corras a anestesiarla con más entretenimiento, con más actividad, con más ruido. Escucha, respira, ríndete, porque en ese momento de rendición es donde nace la verdadera transformación. El mundo te grita: sigue intentando, sigue acumulando, sigue aparentando, pero el Espíritu te susurra: ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso está en Mateo 11:28. Y ese descanso no es físico, es eterno, es reposo del alma, es cuando sueltas lo que no llena y abrazas lo que realmente nutre. Y entonces comprendes que esa pérdida que te dolió, esa puerta que se cerró, esa etapa que terminó, no fue un castigo, fue una poda. Dios quitó hojas que consumían energía sin dar fruto, y ahora, más ligero, más consciente, más enfocado, puedes comenzar a dar fruto que permanece. No fruto de apariencia, sino de profundidad. No logros de vitrina, sino convicciones que te acompañan hasta la eternidad. Tu cansancio con este mundo no es depresión, es tu alma recordando que fuiste hecho para algo más grande. Es Dios despertando en ti la necesidad de volver a casa, no como una huida, sino como un regreso, a tu origen, a tu propósito.
a la comunión con Él. Y desde ese lugar todo cambia. No necesitas forzar nada, no necesitas perseguir, solo caminar, con calma, con fe, con esperanza. Porque lo que perdiste, lo que ya no llena, lo que se quebró, fue el inicio del viaje hacia lo que realmente es tuyo, lo eterno, lo verdadero, lo que nunca más se perderá. Número 13. Donde tu alma se siente en casa es donde Dios te llama. Hay lugares donde tu alma simplemente respira. Hay situaciones, espacios, personas o caminos que no sabes explicar con lógica, pero cuando los encuentras, algo en tu interior se calma, como si siempre hubieras pertenecido allí. No es una emoción pasajera, no es una idea impulsiva, es algo más profundo. Es tu espíritu reconociendo señales eternas, porque lo que tu alma reconoce como casa, muchas veces es la dirección a la que Dios quiere llevarte. No es coincidencia, es llamado. Jesús dijo en Juan 14:2, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Esta promesa no solo se refiere al cielo en el sentido eterno, también señala una realidad presente. Hay lugares que ya fueron preparados para ti, espacios donde tu alma florecerá, donde tu propósito tendrá sentido, donde tu espíritu sabrá que está en terreno sagrado. Y Dios, que conoce cada fibra de tu ser, te guía hacia allí a través de lo que resuena dentro de ti. Tu alma muchas veces reconoce su destino mucho antes de que tu mente lo entienda. Es por eso que ciertas cosas te atraen sin razón aparente, que hay caminos que otros ignoran, pero que tú no puedes soltar, que hay pasiones, talentos, inclinaciones o lugares que simplemente se sienten correctos. No son caprichos emocionales, son ecos de eternidad, huellas que Dios dejó impresas en lo profundo de ti para que puedas identificar tu rumbo cuando todo lo demás se vea borroso. Y aunque el mundo te diga que lo más sabio es seguir lo que es seguro, lo que es lógico, lo que es rentable, Dios te dice, sigue lo que yo sembré en tu interior, porque donde te sientas más tú, más auténtico, más libre, más conectado con tu esencia redimida, es muy probable que estés pisando el borde de lo que el cielo preparó como tu asignación. Ahora bien, no todo lo que brilla es propósito. No toda atracción es señal divina. Por eso necesitamos discernimiento, porque también hay atracciones superficiales, distracciones disfrazadas, caminos que excitan, pero no edificarán tu alma. La diferencia entre una emoción momentánea y un llamado profundo está en el fruto que produce. El llamado no te agita, te asienta. No te exalta, te transforma. No te empuja, te convence. No busca validación externa, nace del susurro interno que dice, aquí estoy cumpliendo mi diseño. Aprender a escuchar esa voz es clave, y muchas veces esa voz se activa con más claridad después de una pérdida, porque lo que perdiste también tenía un propósito, despejar el camino hacia lo que sí es tuyo, aquello que ya no encaja, que ya no fluye, que ya no sostiene tu paz, quizás solo era una estación, no el destino. Y ahora que soltaste, tu alma está más libre para percibir lo que siempre la estuvo llamando. Dios te guía desde dentro. Usa la palabra, sí. Usa circunstancias, sí. Pero muchas veces también usa esa sensación que no puedes definir, ese esto es, ese esto soy, ese aquí quiero quedarme y dar fruto. Porque Él te conoce más que tú mismo. Y no va a obligarte, pero sí va a insistir en mostrarte el camino. Te va a dar pistas, va a tocar puertas, va a enviarte señales, pero espera que seas tú quien reconozca dónde tu alma se siente en casa. ¿Y qué haces cuando reconoces ese lugar, esa asignación, ese llamado? No lo dudes, no lo postergues, no esperes la aprobación de todos. Síguelo, porque ahí es donde lo que perdiste cobrará sentido. Ahí es donde tus heridas se volverán herramientas, donde tus lágrimas serán semillas, donde lo que parecía una ruina será la base para levantar lo que siempre fue tuyo.
Este viaje no se trata de volver al pasado, se trata de volver al diseño original, al lugar donde tu espíritu y el plan de Dios se encuentran, donde no necesitas forzar, ni aparentar, ni controlar, porque todo fluye, porque todo edifica, porque todo confirma que estás caminando en obediencia, aunque aún no veas todo claro. La fe no siempre te da mapas, pero sí te da dirección. Y en esa dirección, aunque haya oposición, sabrás que estás en lo correcto, porque tu alma tendrá paz, y eso no tiene precio. Esa paz no significa ausencia de lucha, significa presencia de propósito. Y cuando tienes eso, puedes caminar por el valle más oscuro sin perder el rumbo. Puedes perder lo que antes creías indispensable y aún así seguir firme, porque sabes que lo que perdiste te está llevando hacia lo que realmente es tuyo. Así que hoy te invito a observar con el alma, a dejar de forzar caminos muertos, a cerrar puertas que ya no te alimentan y a escuchar esa voz interior que muchas veces en el silencio te dice: este es el camino, anda por él. Lo que hace que tu alma se sienta en casa no es casualidad. Es la voz del Padre que te está diciendo: aquí es, aquí te quiero, aquí te usaré. Número 14. Dios usa tu sed espiritual para guiarte hacia ríos de agua viva. Hay un tipo de sed que no se calma con agua, una sed que no nace en la garganta, sino en lo más profundo del alma. Y tú lo sabes porque la has sentido. Esa sensación de que, aunque todo parezca estar bien por fuera, por dentro algo sigue clamando. Hay vacíos que ni el éxito llena, ni las personas colman, ni las respuestas humanas logran apaciguar. Esa sed interior, esa inquietud santa, no es un error, es una invitación. Es Dios hablándote. Es el cielo susurrando que estás diseñado para más. Jesús lo dijo de forma clara en Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa no es solo una promesa para tiempos bíblicos. Es una palabra viva que sigue teniendo eco hoy. Esa sed que estás sintiendo no es un problema, es una brújula, no es un castigo, es un llamado. Dios está usando tu sed espiritual para llevarte justo a donde Él quiere, a su presencia, a la fuente, a los ríos de vida que no se agotan. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que sintamos ese vacío. ¿Por qué no nos llena desde el inicio? ¿Por qué no nos da directamente lo que tanto anhelamos? Pero la verdad es que si todo estuviera resuelto, si no sintiéramos hambre ni sed, probablemente nos alejaríamos de Él. Es el vacío lo que nos vuelve buscadores. Es la sed lo que nos lleva a las aguas vivas. Dios, en su sabiduría, permite que nos cansemos de las cisternas rotas del mundo para que finalmente nos rindamos y bebamos de la fuente que nunca falla. Y sí, hay muchas cosas que pueden parecer agua, pero son espejismos. El mundo está lleno de sustitutos, promesas de felicidad, relaciones sin profundidad, logros que se evaporan, placeres momentáneos. Pero todo eso, tarde o temprano, deja sed. Porque solo Dios puede llenar lo que fue diseñado para Él. Y cuando ya lo has probado todo y nada te satisface, ahí es donde Él te espera. No con reproche, sino con brazos abiertos. Como el buen pastor que conoce a sus ovejas y sabe que cuando tienen sed no basta con cualquier estanque. Él mismo es el agua. Tu sed espiritual no es señal de que estás lejos de Dios. Muchas veces es prueba de que te está llamando más cerca, porque la sed auténtica no nace del descuido, sino del despertar. Es cuando comienzas a darte cuenta de que lo externo ya no basta, de que hay una profundidad que clama por ser explorada. Y eso no es casualidad. Es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti, inquietando tu interior, removiendo tus aguas estancadas para que busques lo verdadero.
Ahora bien, es importante discernir entre la sed fabricada por el mundo y la sed que proviene de Dios. El mundo quiere hacerte sentir vacío para venderte una solución. Dios, en cambio, permite el vacío para revelarte la solución que ya habita en él. El mundo manipula tu carencia para esclavizarte. Dios la expone para liberarte. Por eso, cuando sientas esa sed, no corras hacia los mismos pozos rotos. No busques calmar lo eterno con lo temporal. Vuelve a la fuente, a Cristo, a su palabra, a su presencia. Él no solo promete calmar tu sed, promete transformar tu interior. Dice que, si crees en Él, de tu interior correrán ríos de agua viva, no gotas, no charcos, ríos, abundancia, movimiento, vida, porque no solo serás saciado, serás también canal de saciedad para otros. Lo que antes era un pozo seco, ahora será manantial. Lo que antes era sequía, será caudal de gracia. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tomar tu sed, convertirla en encuentro y luego hacerte fuente para otros que también caminan sedientos por el desierto de esta vida. Si hoy estás en ese punto donde nada te llena, donde todo lo que antes te emocionaba ahora te parece vacío, no te desesperes, no te castigues, no lo veas como señal de derrota. Míralo como el susurro de Dios guiándote hacia Él. Hay aguas preparadas para ti, hay una plenitud que no depende de lo que pase afuera, y esa plenitud solo se encuentra cuando bebes directamente de Cristo. Así que detente un momento, escucha tu alma. No intentes acallar esa sed con más ruido, con más actividades, con más distracciones. Silencia todo por un instante y reconoce ese clamor interno como lo que es, una llamada del cielo. No estás loco, no estás perdido, solo estás sediento, y el único que puede saciarte te está esperando. Venerable bebe, descansa y deja que esa agua viva transforme no solo tu momento, sino tu destino, porque tu sed no es tu castigo, es tu invitación personal a beber de ríos que nunca se secan. Es el mapa silencioso que Dios está usando para llevarte de vuelta a casa, al lugar donde no necesitas forzar nada porque todo fluye, porque todo es real, porque todo viene de Él. Número 15. Deja de buscar lo que ya tienes. Cristo vive en ti. Hay búsquedas que no comienzan afuera, sino adentro. Hay anhelos que no nacen en la mente, sino en el espíritu. Y hay momentos, tal vez como este, en los que Dios te susurra con ternura. Deja de buscar lo que ya tienes. Deja de pedir lo que ya te he dado. Yo estoy en ti. Esa es la verdad que transforma todo. No estás vacío, no estás incompleto, no estás a la deriva, porque Cristo, la esperanza de gloria, habita en ti. Así lo dice Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es una promesa futura, es una realidad presente. Durante tanto tiempo hemos vivido como peregrinos que caminan en desierto sin saber que llevan un manantial dentro. Hemos pedido dirección sin saber que el guía ya habita en el corazón. Hemos suplicado por amor, sin reconocer que el amor con mayúscula vive en nuestro interior. Y todo esto no por falta de fe, sino por falta de reconocimiento. Porque el mayor obstáculo no es la ausencia de Dios, es nuestra ceguera para percibirlo dentro. Dios no está jugando a esconderse contigo. Él no se esconde detrás de lo que perdiste. No está lejos en un cielo inalcanzable. No está esperando que lo fuerces o que lo convenzas. Él ya vino, Él ya entró, Él ya mora en ti, pero necesitas parar la búsqueda exterior para descubrir la riqueza de su presencia en tu interior. El verdadero crecimiento espiritual no es acumular, es despertar, no es alcanzar algo más, es abrir los ojos al regalo que ya te fue dado. Cristo en ti, esa es la respuesta que tanto anhelabas.
Muchos de nosotros hemos pasado años buscando afuera lo que ya poseíamos por dentro, buscando señales, caminos, validación, poder, paz, sin darnos cuenta que el Rey del universo ya ha hecho morada en nosotros. El mismo Jesús que sanó, que liberó, que amó hasta la cruz, ese Jesús vive en ti. No como una idea, no como un símbolo, sino como una presencia viva, activa, transformadora. El cielo no es solo un lugar al que vas, es una realidad que comienza a expandirse desde el centro de tu alma cuando reconoces quién habita allí. Hay cosas que perdiste porque te distraían del tesoro que ya tenías. Hay caminos que se cerraron no por castigo, sino porque te estaban alejando del descubrimiento más glorioso, que no necesitas buscar para pertenecer, no necesitas forzar para merecer, no necesitas demostrar para ser lleno, porque ya lo eres, ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ya fuiste hecho templo del Espíritu Santo, ya fuiste sellado con la presencia del Hijo. Lo que estás esperando no está fuera, está despertando dentro. El proceso espiritual no es una carrera hacia algo externo, es un viaje hacia adentro. Es aprender a reconocer la voz del que te habita, es dejar de correr como huérfano para empezar a caminar como hijo, es dejar de perseguir cosas para descubrir al Dios que te persigue a ti con amor eterno. Es entender que la gloria que tanto anhelas ya fue depositada en ti en forma de semilla, y que ahora lo único que necesitas hacer es cultivarla con intimidad, con silencio, con rendición. Cuando pierdes algo, muchas veces no es porque Dios te esté quitando, sino porque te está enseñando a mirar mejor. Cuando se caen las estructuras que construiste, a veces es para que descubras que el fundamento verdadero nunca estuvo fuera, sino en lo profundo de tu ser, donde Cristo ya habita, esperando ser reconocido como el todo suficiente. Cuando dejas de forzar lo que no te corresponde, tu espíritu comienza a abrirse a lo que siempre te ha pertenecido, la plenitud en Cristo. Entonces, si hoy sientes que estás esperando algo, si hay un clamor en tu interior que aún no ha sido respondido, tal vez la respuesta no está por venir, tal vez ya llegó, pero aún no la has reconocido. Quizás lo que esperas no es algo, sino alguien, y ese alguien ya vive en ti. No sigas buscando entre las ruinas de lo que perdiste. No te obsesiones con las puertas que se cerraron. Mira hacia adentro, escucha, aquieta tu alma, y verás que ahí, en ese lugar sagrado que el mundo no puede tocar, Cristo está diciéndote: yo soy lo que buscas, yo soy tu esperanza, yo soy tu todo. Ese reconocimiento lo cambia todo, porque no solo deja de haber búsqueda, empieza la comunión. No solo desaparece la ansiedad, nace la confianza. No solo se apaga la sed, brota la fuente. Y ya no caminas como quien espera, caminas como quien sabe. Ya no oras como mendigo, oras como heredero. Ya no clamas por presencia, das gracias por la unión. Cristo en ti, no al lado, no encima, no solo delante, en ti, respirando contigo, hablando en tu silencio, llorando con tus lágrimas, restaurando desde adentro. Lo que antes parecía ausencia era simplemente el velo que impedía que vieras la mayor de las presencias, la de aquel que te habita, que nunca te ha dejado y que sigue repitiendo: todo lo que necesitas ya está en ti. Has recorrido un viaje extraordinario de revelación. Ahora comprendes que tus carencias son invitaciones a la plenitud de Cristo y que cada puerta cerrada te protegió de destinos que no eran tuyos. La verdad más profunda es esta: lo que has estado buscando durante toda tu vida ya vive en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria, la respuesta a todas tus búsquedas, la satisfacción de toda tu sed espiritual. No necesitas forzar, no necesitas luchar, solo necesitas reconocer lo que ya posees. Desde hoy, cada vez que sientas vacío, recuerda: es Dios llamándote hacia una intimidad más profunda. Cada vez que algo se cierre, celebra: Dios te está protegiendo y redirigiendo.
Cada vez que tengas que esperar, confía. Dios está coordinando tu momento perfecto. Si este mensaje transformó tu perspectiva, déjame saberlo en los comentarios escribiendo: mi vacío ahora es mi tesoro más sagrado. Comparte este video con alguien que necesite entender que sus pérdidas son en realidad bendiciones disfrazadas. Recuerda, Dios no te está retrasando, te está preparando. No te está negando algo, te está ofreciendo todo. Cristo en ti es la respuesta que llevabas buscando toda la vida.